Y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Radio Santa Rosa. Comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada 1500 kilociclos y 105.1 en la frecuencia modulada, Radio Santo Domingo en Chimbote RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todas estas son las emisoras dominicas del Perú. También se une otra red de radios en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, y Radio La Decana en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Juliaca, Radio San Valentín, en Apurímac, Radio Estación Solar, en Satipo, Radio Milenio. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Es nuestra página web donde usted se puede estar bien informado. Bien, un avisito para nuestros amigos de Ayacucho. El concurso que se está realizando para los niños de Ayacucho, para que cuenten sus historias acerca de cómo pasaron la pandemia, cierra esta semana. Así es que todos aquellos que quieren participar, los niños, pueden escribir. Les vamos a dar la dirección electrónica para que ustedes puedan estar atento con este concurso que se viene realizando en Ayacucho. La cuenta a donde pueden escribir es www.cuentametuhistoria.org.p y es hasta el 30 de octubre, o sea, hasta este viernes. Repito, la dirección para que todos los niños entre 5 y jovencitos entre 5 y 18 años puedan contar su cuento en Ayacucho es www.cuentametuhistoria.org.pe. Son las 8 y 7 de la mañana, 8 y 7 de la mañana. Bueno, les comento que Rosa María Palacios en este momento se encuentra solucionando un problema personal. No nos va a poder acompañar el día de hoy. Ha tenido una emergencia y el día de hoy no nos puede acompañar. Pero nosotros vamos a compartir con ustedes la entrevista que realizó al doctor César Azabache, una entrevista muy clara y muy precisa, sobre todo una entrevista que nos va a ayudar a entender varias cosas que están pasando dentro de nuestra política nacional y a hacer un poco a pensar más. Adelante con la entrevista al doctor César Azabache. Doctor Azabache, que nos atiende ya desde su estudio de abogados, restablecida la normalidad. Y gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctor, yo sé que toda comparación es odiosa y yo sé que usted fue parte del proceso Fujimori Montesinos como procurador,
Pero yo quisiera hacer un paralelo. Yo recuerdo que hacia el final del régimen de Toledo ya estaban encausados, pues, casi todos los imputados. Se habían recuperado los bienes en Suiza, buena parte de ellos, aunque otros se recuperaron después. Se habían logrado colaboraciones eficaces, habían sentencias, no le digo acusaciones fiscales, habían sentencias, habían condenados en prisión. Incluso gente que ya había negociado su colaboración eficaz había salido en libertad. Y eso fue en 4 años. El caso Lavallato explota en el mundo en diciembre del 2016. Vamos a cumplir 4 años. No hay, salvo la condena de Ancash, del fiscal Chirre, no hay una sola condena. Hay 4 acusaciones fiscales y el resto sigue en investigación preparatoria o preliminar. ¿Me puede explicar por qué? Por supuesto. ¿Qué cosa veo yo? A ver, en primer lugar, hay una metodología de aproximación distinta. Cuando comenzamos el ciclo con Luis Vargas, Ronald Gamarra, José Ugaz, lo que trazamos y acordamos como meta con la Fiscalía, estaban a decirle a Magallanes en ese tiempo, hay que decir, lo mencionaste tú en tu programa ayer, las reglas no eran las mismas, las distribuciones de competencias no eran las mismas, pero lo que acordamos fue organizar casos de corto alcance, lo más rápido que sea posible, para no perder el espacio institucional en que se tomaran las decisiones. Entonces, casi había, este es un ejemplo, ¿no? Pero casi había un proceso por Vladivideo. ¿De acuerdo? Entonces, el esfuerzo era recortar el tamaño de las historias para acelerar las confirmaciones. Y es cierto, lo hemos comentado además más de una vez, que estas fiscalías han optado más bien por expandir las investigaciones a nivel enciclopédico y enlazarlas. Claro, eso da, en perspectiva, yo supongo que en perspectiva eso debería dar historias institucionales más completas, pero en términos de litigación ata las manos de las agencias porque multiplica las confirmaciones necesarias. Desde mi punto de vista, la expansión es una mala manera de organizar casos legales cuando se quiere alcanzar resultados cortos. Y el mejor ejemplo fue el caso de los petroaudios, ¿verdad? Que por intentar estructurar toda la historia del ciclo, terminó en prescripción. Entonces, y ese es, bueno, aparte del problema de que no se consiga justicia, está el problema de, digamos, ya, ayer me lo decían algunas personas, es más o menos sorprendente en otros países que alguien pueda irse 36 meses a prisión preventiva, salga y se muera sin sentencia. Luis Pázar ha escrito un artículo súper interesante sobre esto que llama la atención en el mundo entero. La norma de 36 meses era excepcional y resulta que no lo es. No solo la de 36 meses, yo creo que el 17, me parece que fue el año que lo hicimos, cometimos el gran error de autorizar investigaciones, ya no solo detenciones, sino investigaciones por 36 meses. Porque mira, en los años 2000, la discusión sobre los 36 meses de prisión preventiva tenía que ver con casos en los que la caducidad de la prisión preventiva estallaba en pleno juicio. Sí, ese sí era un problema en los años 2000, pues hemos tenido juicios inaceptablemente largos, ¿no? El gran incidente del caso del general Chacón, creo que fue la noticia más seria, un juicio de 5 años que fue ordenado cortar por el Tribunal Constitucional. Entonces, en ese momento, el problema era la duración de la prisión preventiva. Pero ahora lo que estamos teniendo son investigaciones que por su complejidad se multiplican a 36 meses. Rosa María, una investigación de 36 meses te indica que el proceso completo va a durar 9 años. Claro. Entonces, eso hay que unirlo a un problema serio de congestión, de falta de concepción de los límites de la capacidad de absorción de trabajo por las fiscalías, y eso está llevando un patrón en el que los fiscales, para evitar problemas de plazo y de control del plazo, comienzan, todavía no han leído ni los actuados, pero comienzan diciendo que el caso es complejo y ya llegaron a 8. Luego agrego que mi integridad organizada y me voy a 36. Entonces, el tiempo es una variable que creo que tenemos que comprender con la sensibilidad que corresponde en función a los efectos que produce en lo que, al final del día, es la depredación del valor institucional de las sentencias judiciales, ¿no? Una sentencia en 10 años no es lo mismo que una sentencia oportuna en 3 o 4. Claro, pero, digamos, si uno ve, por ejemplo, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, tiene más de 80 años.
está en su casa y en marzo van a ser 3 años con arresto domiciliario. ¿Qué clase de justicia es esa? Sí, ninguna. Pero es que agrega otra variable de otra cosa que estamos haciendo mal. Estamos midiendo los tiempos de las medidas cautelares en función a nuestras condenas. Y nuestras condenas posibles están marcadas por esa imposibilidad que arrastra el sistema de identificar autores a tiempo. Los economistas siempre dicen, un sistema que no puede capturar culpables termina amenazándolos con penas enormes. De modo que los pocos que capturan se queden todo el tiempo en la cárcel y el sistema tiende a generar un falso resultado neto de equilibrio. En cualquier país en el que las agencias de investigación son más rápidas y más efectivas, las penas bajan. Si las penas bajan, nuestra concepción del tiempo cambia. Y entonces las investigaciones son más cortas, tienen plazos reducidos y las prisiones preventivas son más cortas. Rosa María, este es el único país en el mundo que sanciona el fraude en contratos públicos en 15 años. Claro, en Asia y en Oriente los casos de corrupción pueden tener hasta pena de muerte, ¿verdad? Estamos hablando de nuestro hemisferio. Pero en nuestro hemisferio, en los países de referencia, 15 años por fraude en contratos públicos, 8 años en sobornos, no tiene ningún sentido. Claro, puede parecer sorprendente, pero es así. Ahora, vamos al tema presidencial, que lo habíamos llamado un poco por eso, ha estado usted opinando. El presidente de la República ha dicho 2 cosas. Me da lo mismo cuál fiscalía me juzgue, porque realmente es un espectáculo que los fiscales estén arranchando los expedientes en la puerta de la fiscalía, ¿no? Francamente, ya es un poco vergonzoso. Y lo segundo es, si me citan, yo iré a todas las veces hoy mismo que me citen, no hay ningún problema. Sin embargo, ya la información de un colaborador eficaz en el Perú, le digo, la sola información parece una condena adelantada. O sea, si yo salgo y digo, el presidente de la República me dijo, es un sinvergüenza porque me pidió plata, se acabó el proceso. Ahí empezó, ahí terminó. ¿Cómo hacemos para que eso no ocurra? Varias cosas, ¿no? Primero vamos sobre los colaboradores. Siempre hemos comentado que la colaboración perfecta es aquella que hace que el delator sea invisible. ¿De acuerdo? Claro. Cuando el delator es invisible en todos los casos de intervenciones en flagrancia y narcotráfico que vemos por la televisión, donde nadie sabe quién dio el soplo. Solo sabemos que la policía cayó en el lugar correcto en el momento preciso. La delación empieza a ser imperfecta cuando uno necesita que sea el colaborador el que complete la historia, porque en esos casos las autoridades empiezan a depender de él. Eso los empodera. Y son intolerables cuando el colaborador solo tiene un relato. Claro. Hasta ahora lo que aparece, por lo menos en el caso de Brainza, que es el que más documentado está, los cargos contra el presidente Vizcarra, el actual presidente, parecen pertenecer al segundo grupo. Un caso poblado de evidencias en el que, sin embargo, el hilo de la madeja lo lleva el delator, ¿no? Entonces es casi inevitable que eso empodere a quien delata. Pero claro, si combinamos todo lo que hemos venido diciendo, ponga al delator en los medios, aleja la sentencia 10 años y lo que te sale es una anticipación de condena que usualmente se ha estado traduciendo en el uso de la prisión preventiva también, digamos, no hay que negarlo, también como una forma anticipada de reemplazo de una sentencia que se ve lejos. Entonces, de nuevo, Rosa María, estamos hablando del tiempo y del modo en que usamos el tiempo como recurso en la estructuración de casos legales que consumen recursos del Estado, ¿verdad? Porque todo esto lo paga el presupuesto de la República y debería explicarse como resultado de una política pública. Claro, pero doctor, eso sería pues la justicia popular de un régimen polpotiano. Es decir, primero te meto preso y después pregunto. O sea, es absurdo. O sea, yo no puedo... O sea, el caso de Richard Swing y sus amigos. Personal de la Secretaría, gente de la OGA, del Ministerio de Cultura, todos presos. Por un contrato de baile y canto. Ya, ahí hay otras muchas cosas que decir, ¿no? O sea, primero vamos sintonizados en un punto de que la modificación global del sistema significa una reforma de la comprensión del tiempo de las investigaciones, la distancia de las condenas, evitar esos casos en los que la prisión preventiva se utiliza como reemplazo de la condena, audiencias de 5 días por una prisión preventiva, con una acusación que tiene 100 páginas, de las cuales 98 son sobre los cargos. No, tenemos que salir de eso. Y claro, la detención preliminar, que es lo que acabas de mencionar, el caso de Richard Cisneros. Bueno, yo vi el proceso con expectativas y tomé nota del resultado. La fiscalía quemó una bala de plata.
Pues la detención preliminar de los hechos tiene niveles de control institucional muchísimo más bajos que lo que corresponden a la prisión preventiva. De modo que, de hecho, la fórmula de la detención preliminar es cierto margen de fuga. Claro. Y la decisión se toma sin audiencia de partes. Por eso está acotada en el tiempo. Pero claro, yo no puedo usar esa flexibilidad para llegar a ningún sitio. Y lo que por desgracia pasó con la Fiscalía fue que usó la bala de plata para llegar a ningún sitio. De modo que la sala que preside el señor Saúl Peña terminó diciéndole no, yo no voy a aceptar esto. Y claro, después que la sala de Saúl Peña dijo la detención preliminar con toda la flexibilidad que tiene, no te la doy, ya era imposible que algo más grave que la prisión preventiva lo obtengan. O sea, de varias maneras la Fiscalía perdió en la audiencia de Saúl Peña. Claro, pero hay que considerar algo. ¿Qué peligrosidad social pues, puede tener Richard Swing y sus amigos? O sea, ¿qué daño a la sociedad que amerite, ¿no es cierto? Es una prisión preventiva. El señor canta y baila horrible, pero aparte de eso, nadie puede ser dañado por eso. Los montos de la contratación, la cuantía, es todo tan irrelevante. Bueno, en el momento que voy de acuerdo contigo, yo no diría irrelevante, sino insignificante, que no es exactamente bueno. La significancia del caso venía en punto al modo en que exponía la imagen del presidente de la República tratando de manipular la evidencia, ¿verdad? Lo que ocurre es que ya ahora, de varias maneras, las cosas se miran en proporciones, la cartera de litigación del presidente ahora es muchísimo, muchísimo más seria. Entonces, el día de hoy, si algún sentido habría tenido discutir la preliminar en atención a resultados que no se alcanzaron, el día de hoy, es decir, ayer, la prisión preventiva no tenía ningún sentido. Y si yo estuviera en la Fiscalía, no estoy, soy abogado privado, no público, habría retirado el pedido, porque, digamos, lo perdieron en la apelación y ahora ese caso está ahogado en una maraña de litigios más profundos, ¿no? Ahora, mencionaste también la cuestión de la disputa de competencias de las fiscalías, y yo estoy de acuerdo contigo. Eso es una explicación, no una justificación. Me queda más o menos claro que el empuje que viene adoptando las fiscalías anticorrupción, la del señor Martello, es muy fuerte. Las fiscalías que coordina el doctor Vela tienen ya un asentamiento duro, y claro, lo que no hay, Rosa María, temo que no lo hay, es un factor de liderazgo que coordine esto en la interna. Claro. La Fiscalía de la Nación acaba de resolver una cosa muy complicada, que fue un estallido semejante en las fiscalías de los casos encargados de los cuellos blancos. Así es. Pero lo resolvió acudiendo al ex fiscal de la Nación, a Pablo Sánchez, y encargándole de la coordinación. Y como notamos todos, las noticias sobre esa disputa interna empezaron a menguar hasta desaparecer. Ahora, así es. No hemos visto un expediente semejante para estabilizar esta disputa y, en consecuencia, no contenida. Creo que el comunicado de diciembre, en lugar de contenerla, la terminó de hacer estallar. Lo que ha ocurrido es que hemos visto en un canal de televisión a un fiscal defendiendo sus competencias y en otro canal de televisión a otro fiscal defendiendo sus competencias. Y no son abogados de litigio, son representantes de la misma entidad. De modo que creo que el objetivo sigue siendo resolver esto en la interna, estabilizar la interna. Mi impresión es que la única forma inmediata de hacerlo es crear una fiscalía ad hoc para los casos Vizcarra, Gobierno Regional de Moquegua, integrada con profesionales de los dos equipos y darle una autonomía que sintetice. Pero a la larga, lo que esto pone en evidencia, Rosa María, es que en serio debimos aprobar ese proyecto de ley que proponía la formación o la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción. Porque claro, el peso de los casos anticorrupción en el Ministerio Público, y el Ministerio Público es una organización en que los casos penales tienen enorme peso, es enorme. Entonces falta un fiscal anticorrupción o un fiscal para todos los casos que tiene la Sala Penal Nacional, ¿no? Derechos humanos, el lavado de activos, criminalidad organizada, un fiscal grande que controle esta cartera pesada que la Fiscalía tiene, que puede, si no, provocar interferencias sobre el manejo de los casos comunes, que son los que comprometen e involucran a todos los ciudadanos, ¿no? A todas y todos. Ahora, la otra cosa, doctor, que hay acá y que lamentablemente sucede mucho es, todo es colusión, ¿no? No sé, todo es lavado de activos, todo es criminalidad organizada y todo es colusión que tiene 15 años. Entonces, yo he visto casos de personas que me parece, por lo que veo en el expediente, que no hay de qué acusarlas. El caso, por ejemplo, del ex ministro de Economía, Miguel Castilla. Colusión. Entonces, pero dice, el problema es que no me he coludido con nadie, porque me tienen que buscar cómplices, y el asunto es que no hay. Entonces,
La colusión implica, en la misma acusación contra el presidente, la misma acusación contra Richard Swing, contra el presidente Vizcarra, la colusión implica un fraude al Estado con un pacto colusorio. Y esos elementos no están. ¿Por qué etiquetan a todos con colusión cuando no están los elementos? Vamos a los tres que acabas de citar, porque acabas de hacer una lista perfecta de lo que tú puedes llamar coartadas legales, ¿no? Casos en los que los cargos o reglas que se usan como etiquetas, vamos a regresar al tema original, para salvar el problema del tiempo. Entonces, si tengo un caso de corrupción, me voy a colusión porque me da 15 años. Si no sé qué tengo, me voy a lavado de activos porque no sé qué tengo. Me da 20. Y criminalidad organizada me da también una coartada en el tiempo. Entonces, en vez de hacer un uso limitado de reglas excepcionales, probablemente esas tres son de las más complejas que tiene el Código Penal, hacemos un uso intensivo y en lugar de administrar la cantidad de trabajo que absorbemos, la multiplicamos. A mí me encantaría, llevo varios años tratando de cerrar una indagación sobre cuántos casos en realidad tiene la Fiscalía por lavado de activos y de cuándo son. Claro. ¿No? Hace poco llegó a mis manos, no voy a mencionar detalles evidentemente porque es un caso abierto, pero llegó a mis manos un caso en el que conté 10 años de investigación en el Ministerio Público. 10 años. 10 años. Ahora, también he notado, esto sí lo he podido confirmar con estadísticas oficiales, que contra mis expectativas, no ocurre en narcotráfico, por ejemplo, las fiscalías por lavado de activos dependen fuertemente de denuncias particulares. Y explícame, Rosa María, ¿qué sabe un particular sobre lavado de activos? ¿Qué es lo que ocurre? Juan se pelea con Roberto, y como están peleados, denuncia por lavado de activos. Por alguna razón que no entiendo, las fiscalías creen que investigar lavado de activos es seguir un manual en el que antes de leer los papeles tienen que levantar secretos bancarios, tributarios, fiscales. De repente nadie tiene acciones en la bolsa, pero bursátiles también por si acaso. Y entonces se meten dentro de un procedimiento indiscriminado que los amarra entre 5 a 6 años sin haber podido tomar una decisión. Esas cosas tienen que cambiar. Creo que con corrupción pasa algo semejante. Lo que me parece que pasa con corrupción, te lo digo en muy poco tiempo, Rosa María, es esto. Los delitos de tráfico, en los que se compran o venden cosas que están prohibidas, digamos, desde especies protegidas, drogas, minerales, lo que quieras, pornografía infantil. Todos los delitos de tráfico ocurren siempre en tiempo real. Entonces, digamos, las agencias de investigación de drogas descubrieron esto hace 20 años y promovieron el uso de procedimientos como las remesas controladas, la infiltración y todo esto más que sabemos. Las agencias de investigación de drogas no dependen del público, generan sus propios casos. En corrupción debería pasar lo mismo. Así es. Pero además de que no está pasando, que nadie investiga en términos de inteligencia la corrupción, no hay agentes encubiertos, no hay remesas controladas, no hay nada de esto. Además de eso, por alguna razón que vamos a tener que comentar en otro momento porque es larguísima, todos nos hemos convencido que la corrupción es un problema de la Contraloría. Y eso, Rosa María, no es verdad. La Contraloría es una oficina de control de regularidad administrativa. La corrupción no está dentro de los expedientes, está debajo de las alfombras. Entonces, claro, desde la lectura de expedientes administrativos pueden salir casos de fraude. Claro, pero lo que pasa es que además es una confusión que lamentablemente a la que hemos contribuido los periodistas, bueno, yo no porque sí sé la diferencia, pero muchos expedientes de Contraloría que son meramente administrativos, ¿ok?, que encuentran faltas administrativas, pero no delitos, son, entre comillas, judicializados en los titulares de los medios de comunicación. Sí. Dice, eso no es delito. Pero además, mira, como las agencias de investigación no han estado encontrando hasta esta cadena de delaciones casos de soborno en forma que de eso se trata la corrupción, en el imaginario hemos reemplazado la búsqueda de sobornos por casos de aparente colusión. Claro. Levantado la pena a la colusión, esto pasó de los primeros 90 a 15 años. Es decir, el soborno, que es el delito padre, está en 8. La colusión, que se construye con dificultades, en 15. Y el sistema no busca sobornos, busca colusiones. Entonces estamos mirando para otro lado. Nos pasa algo semejante con lavado de activos. Para el público, porque yo estoy seguro que ya los perdimos, por favor, explique la diferencia entre una colusión y un soborno. A ver, la idea base que tienen todos ustedes, que tenemos todos, sobre la corrupción, supone que un funcionario público, en vez de hacer lo que debe hacer, cobra por hacerlo. El dinero que percibe es un soborno. Gracias. Ese soborno se puede expresar en una serie de nombres de delitos en función a la
posición el funcionario tiene y a lo que específicamente hace, ¿verdad? Puede ser cohecho, puede ser un caso de tráfico de influencias agravado, siempre es un soborno. Eso además ya lo aclaró la Corte Suprema en el caso Toledo, ¿de acuerdo? Al costado de los sobornos hay una serie de reglas que usa la Fiscalía cuando no logra descubrir el momento del pago. Bien, esas reglas son subsidiarias, no principales. La Fiscalía debería enfocarse en buscar transacciones de dinero. Una de las subsidiarias es la del fraude en contratos públicos, cuando dos personas se ponen de acuerdo para simular las acreditaciones o antecedentes del prestador y hacerlo contratar, aunque no tenga el certificado ISO que piden las bases, ¿de acuerdo? Eso es un fraude. Y los fraudes son hijos de las estafas, solo que la víctima es el Estado. Cuando se estafa a un particular, la pena es de 6. Cuando se estafa al Estado, la pena es de 15. Eso no tiene sentido, porque si la Fiscalía hubiera logrado encontrar el soborno que se esconde detrás de toda colusión, la pena habría sido 8, es decir, menor. Miren el estímulo perverso, ¿eh? La ley impulsa a las agencias de investigación a buscar colusiones porque es más fácil y tienen más penas, en lugar de hacer lo que deberían hacer, que es buscar sobornos, que como casi nunca se han usado hasta ahora, han mantenido su pena histórica de 8. No tiene sentido. No tiene sentido. Y además, como no buscas el soborno, no recuperas. Exacto. Nadie busca la plata. Entonces, oye, busca la plata que sean no recuperas, no incautas. No, el solo pacto, y efectivamente, el solo pacto confirma un delito, pero tiene que haber una estafa al Estado. Entonces, sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Vizcarra, se reduce el precio. Si no les interesa el soborno y solo les interesa el pacto, y el pacto reduce el precio, ¿dónde está la estafa? No hay fraude, pues. No, incluso eso que acaba de decir es muy importante, porque en muchos casos los verdaderos fraudes al Estado, las colusiones, no tienen que ver con un perjuicio económico efectivamente irrogado. Es decir, el que se colude hace lo que debe hacer. Y si hablamos de Odebrecht, incluso lo puede hacer mejor que otros. Claro. Ahí no está el problema. El problema está en que el que se colude sortea las barreras administrativas que le habrían dificultado el contrato. Ok, ese es un problema serio, pero no puede ser más serio que sobornar. Claro. Ahora hay que decir además, porque el que soborna no siempre provoca perjuicios al Estado. Así es. Solo fideliza, como Odebrecht, y acumula márgenes de ganancia por las ampliaciones y la acumulación, repito, la repetición, la cartera completa que arma, ¿verdad? O sea, lograr una posición monopólica en base a sobornos, de eso se trata. Hay sobornos incluso que se pagan solo en atención al cargo que tiene el aliado. Claro. No porque vaya a hacer nada. Simplemente es un funcionario que me importa tener en cartera y le pago. Por lo menos lo que gano es que no se meta. Claro, es lo que llamamos el cohecho activo propio. A mí me pagan por hacer lo que me toca hacer. Sí, claro. Y eso está en el Código Penal. Pero claro, no los persiguen por cohecho, los persiguen por colusión. Y claro, es que pasa que si persiguieran a Vizcarra por cohecho, prescribe ahorita. Sacamos la línea, son 8, el evento es del 2013, tenemos tiempo suficiente para para ponerlo preparatoria, porque ahora la prescripción se suspende con la preparatoria. Claro. Es cierto que estamos cerca. Bueno, también sobre prescripción hay un montón de cosas que discutir, ¿no? Claro. Yo te confieso que no estoy seguro que tengamos una razón constitucional para mantener el cómputo de la prescripción en el momento de comisión del delito, porque en el Código Penal hay muchísimos delitos que incluyen la disposición del culpable para eliminar la evidencia. Para los casos de desaparición forzada, que ahora son imprescriptibles, el Tribunal Constitucional hizo un primer movimiento para declarar que era imposible marcar la prescripción desde el momento que la investigación sea posible, ¿no? Digamos, en el derecho comparado hay muchos sistemas que hacen correr la prescripción desde el momento en que el Estado está en posición de recuperar evidencias, de modo que solo sancionan la indiferencia del Estado. Claro. No constituyen un derecho a partir del momento que se comete un crimen, como nosotros, ¿no? No, y el tema de las violaciones sexuales de menores, es el mismo tema. Es el mismo, exacto. Es imposible correr el plazo de prescripción del momento de comisión de un delito de violencia sexual sobre un menor de edad o una niña. No tiene ningún sentido. Eso se corre al que denuncia, ya puede ser hábil para denunciar. Pero en todo caso, digamos, vacar al presidente, yo sé que su tema no es el constitucional, no parece relevante hasta que no pueda ser juzgado.
Pero ¿qué apuro hay? ¿Qué apuro hay después de lo que pasó con Kuczynski? Digo yo, se apuraron tanto en sacarlo del poder y hasta el momento ni siquiera le han formulado una acusación. Vamos sobre la vacancia, ¿no? Bueno, en general, hay una cuestión que está pasando por alto, y es que el Constitucional está considerando ahora las reglas sobre vacancia por incapacidad moral, ¿no? Hay un trabajo muy importante de Iguren escrito con ocasión de su tesis doctoral, donde lo que Francisco sostiene es que el desbalance se produce porque nuestras reglas de acusación constitucional están muy acotadas. Él sostiene que deberíamos por lo menos acusar a un presidente de la República durante su mandato, incluso por casos de corrupción o violación de los derechos humanos. No se puede acusar porque hay que esperar. Estamos congelándonos por momentos, doctor, ahorita, pero es parte de las tragedias pandémicas. Estamos entrando en hora punta. A esta hora todos congelamos. Mañana todo el mundo entra, van a ser las 9 todavía, todo el mundo entra y claro, tenemos tragedia pandémica. Doctor, a ver, hagamos un poquito de prospectiva. ¿Cómo va a terminar el caso Lavallato? Al ritmo del que va. ¿Cuándo veremos condenas? ¿Cuándo cree usted que algo pase que no sea simplemente titulares de periódicos? Bueno, voy a hacer un ensayo muy general. He dejado de contar el caso Lavallato desde que Silvana Carrión asumió la jefatura de la Procuraduría por razones de prudencia y de respeto. Silvana ha sido abogada de mi firma, fue abogada de mi firma durante varios años. Pero en general yo creo que la pregunta es la correcta. ¿Cuándo terminan las acusaciones? Porque con los 4 casos principales que anotaste ya tienen acusación, los juicios van a comenzar probablemente en abril del próximo año. Ahora, ahí tendremos que ver cuál es la dinámica que se imprime al juicio. Para suerte, el protagonismo de estos casos es suficientemente grande como para que no veamos una audiencia por semana. Espero que sean juicios de 2 o 3 sesiones por semana, de modo que el próximo año termine con condenas, por lo menos en los 4 casos que ya están acusados. Es decir, comenzando en abril, eso tendría que haber terminado, si viendo la complejidad de las cosas, en 4 meses, de abril a agosto, septiembre, debería estar esto listo. Los 4. Doctor, en mayo del año pasado acusaron a los Humala. Mayo del año pasado, y están en control de acusación hasta hoy, octubre. O sea, no he visto un control de acusación más largo en mi vida. Exacto, no tiene ningún sentido. Por eso digo, a ver, en el control de acusación lo que está pasando con los juzgados es que se están sobrecargando las discusiones de admisión del documento por documento. Y como las fiscalías están sobreabundantes, la lista de documentos propuestos para juicio son de 250 o 500, ¿no? Un juicio debería ser menos pesado. De hecho, además, lo que tenemos que cambiar es la dinámica de los procedimientos orales. Debo decirte que los juicios en nuestro medio, bajo la regla de Código 2004, tienen mayor velocidad que las intermedias. Las intermedias son realmente más pesadas. Entonces, yo espero que eso se imponga. La llave va a estar en cuántas sesiones tenemos por semana. Si entramos a una semanal, llegamos al 2022 sin problemas. Lo que se tiene que resolver, creo que yo en el caso de Ollanta Humala, el primero, que todavía no es acusación, en el caso de Keiko Fujimori tampoco, que ya le han dicho a la fiscalía, oiga usted acuse, es si las donaciones de campaña anteriores al año 2019 son un acto ilícito sancionado con el tipo lavado de activo. Sí, de hecho como la intermedia se cargó con la discusión sobre la tipicidad, se extendió, se ha vuelto un minijuicio. Ahora, como tú misma explicaste con muchísima claridad, no son donaciones, ¿no? La cuestión es si las entregas de dinero pueden ser consideradas lavado o no. Y claro, las teorías en discusión incluyen cómo representar en juicio, de eso va a ser el debate, el conocimiento exigido al que recibe el dinero. Yo tengo la impresión que ya para todos debe estar claro que Odebrecht sí lava. El problema es si quien recibe puede percibir que Odebrecht lava. Y claro, esa es una discusión que también ha cambiado mucho en el tiempo, porque el juez Concepción Carguancho, por ejemplo, aceptó la teoría de la exorbitancia como factor de surgimiento del deber, ¿no? En la prisión preventiva de la señora Fujimori dijo, es demasiado dinero para que ella no haya estado obligada a sospechar que en efectivo tenía que venir de algún lado.
Pero los últimos hallazgos de la propia Fiscalía, en el caso de la señora Fujimori, muestran la relatividad de la exorbitancia. O sea, que era demasiado, pero la señora ha recibido por lo menos de dos fuentes 2 o 4 millones más. Entonces, ahora la pregunta se replantea. ¿De verdad va a demostrarse en juicio que quien recibe dinero de un lavador de cuello y corbata, como Odebrecht, está en posición de notar que ese dinero es demasiado para ser lavado? Ahí es donde yo creo que se explica que la Fiscalía haya girado su caso, y eso creo que es lo que le ha retrasado respecto a la señora Fujimori, a la indagación sobre la fortuna completa que tuvo, y como hemos visto en las últimas diligencias del señor Magnito, el modo en que la gastó o el modo en que se generaron los excedentes. Creo que la Fiscalía misma en ese movimiento deja en evidencia que ya no está tan segura de la exorbitancia o del modo de medir la exorbitancia. Exactamente, o sea, yo se lo dije a Vela hace 2 años, creo. Que ustedes saquen condenas por esto, bien cuesta arriba. Yo no veo cómo. Desde el 2014, con las agendas de Nadir, yo le dije, claro, aquí no hay delito. A mí me puede parecer políticamente deleznable, pero delito es otra cosa. Y el otro tema, doctor, para ir terminando, es el caso del gasoducto. Piden prisión preventiva para Nadine Heredia, para Miguel Castilla y otros, y en primera instancia el juez le dice a la fiscal Janet Moni algo que fue sorprendente. Fue revertido en la segunda instancia, donde solamente concedieron arresto domiciliario, pero le dice, oiga, hace una pequeña evaluación de los elementos probatorios para ver si hay delito, ¿no? Y dice que no hay un solo hecho en el cual se pueda acreditar la comisión del delito. Eso se lo dice la fiscal. El juez de primera instancia, señora, usted me está pidiendo una prisión preventiva, y yo veo de lo que usted me trae, es que no hay un solo hecho que acredite, ni siquiera de manera indiciaria, la comisión de un delito. Y luego sube a la superior y ahí se le da la prisión, no prisión preventiva, arresto domiciliario. Sí, yo tengo la impresión que, comentábamos recién, repito, voy a hacer esto de manera muy general porque yo ya he dejado de hacer comentarios, voy a básicamente repetir algo que dije antes de mi anuncio de mi retiro. Comentaba recién que el caso de la señora Fujimori se ha trasladado desde el cargo original del millón hacia la formación de eso que podríamos llamar una fortuna clandestina. Al mismo tiempo, mi impresión fue, esto lo dije en diciembre del año pasado, no lo puedo repetir, que en el caso de la señora Heredia y del señor Humala, el caso se estaba trasladando en sus pesos específicos desde los 3 millones de la campaña hacia las influencias para la adjudicación del gasoducto. Entonces, parece que en el imaginario de la Fiscalía ahora, o en su manera de representar las cosas, este caso del gasoducto pasa a ser más importante que el caso de los fondos entregados en campaña. Noto, sin embargo, contigo que la lista de imputados está extendiéndose un poco más, quizá, de lo que la Fiscalía debería extenderla. Ahora hay una investigación, entiendo, paralela, además, de la Fiscalía de la Nación, contra los ministros de la época que formaron Proinversión. Entonces, claro, ahí volvemos a una cuestión sobre tiempos y prioridades. Desde mi punto de vista, la mejor manera de hacer un caso acotado y controlado en el tiempo consiste en delimitarlo. Eso significa fijar la puntería en el lugar en el que podemos dar un blanco, no necesariamente sobreexpandirlo, tratando de entender todo, porque ahí exponemos el equilibrio, ¿no? Pero probablemente este ajuste de los casos Fujimori y Humala Heredia sea el que ha multiplicado el retraso en la Fiscalía. Pues si recordamos, hacia el año pasado, en septiembre-octubre, el fiscal Vela venía anunciando las acusaciones, y ahora entre la pandemia y este giro, todo se ha acomodado hacia la extensión, ¿no? Creo que, de nuevo, es una cuestión de entender el sentido del tiempo, de administrar los recursos de otra forma y de no sobreabundar, porque exponemos el resultado institucional de nuestras propias decisiones, ¿no? Así es. Bueno, doctor, lo dejo porque sé que usted tiene una audiencia, una diligencia ahorita, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Abel. Nosotros nos despedimos del doctor, pero nosotros nos quedamos todavía un ratito más con la audiencia, porque teníamos que comentar. Muy bien, Rosa María, muchas gracias. Hemos pasado la entrevista con el doctor César Azabache, ex procurador, para entender muchos de los casos que estamos viendo el día de hoy. Como les dije al inicio del programa, Rosa María tenía un inconveniente personal, le haré llegar todos sus saludos y también las disculpas del caso al doctor Hernán Chaparro, que era nuestro invitado del día de hoy. Bueno, vamos a ver si podemos coordinar para el día de mañana. Y vamos a retornar con una segunda entrevista muy interesante también. Pausa y volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, RSD; en Arequipa, Radio San Martín; en Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; y Puerto Maldonado, Radio Madre Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También otra red de amigas radio, como en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública y Radio La Decana; en Juliaca, Radio San Valentín; en Apurímac, Radio Estación Solar; en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado; en Ancash, Radio Moro; Satipo, Radio Milenio. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. También la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Gracias por todos los saludos para Rosa María, se los voy a hacer llegar hoy día mismo, y espero que mañana ya podamos tener nuevamente nuestro programa con toda la normalidad. Vamos a ver otra entrevista también muy interesante con el congresista Alberto de Belaunde. Adelante. Para conversar sobre varios temas, pero empecemos por el caliente, ¿no? Un grupo de parlamentarios, 27, ha presentado una moción de vacancia contra el presidente de la República, otra más. Yo decía, en este quinquenio es la tercera, y Alberto Belaunde ya tiene experiencia, mociones de vacancia, porque ha estado desde el 2016, es una triste experiencia, pero lo que da cuenta es que la institución está completamente desnaturalizada, ¿no? Ya... Sí. Bueno, buenos días, Rosa María, gracias por la invitación, un saludo a todos los amigos de Radio Santa Rosa. Sí, el problema, hay varios problemas. El primer problema es que hay una bancada, como bien ha señalado, que es la bancada de Antauro Humala, cuyo objetivo en este Congreso es la agitación política. Ese es su objetivo central, ¿no? Entonces, el segundo proceso de vacancia impulsado por ellos, presentan un proyecto de ley de pena de muerte, presentan otro proyecto de ley para el retiro de la Corte Interamericana. No es competencia del Congreso, no importa, igual lo presentamos. Entonces, ellos están utilizando el Congreso de la República como caja de resonancia política. El problema está cuando no quedan aislados y tenemos a varias bancadas que les hacen el juego, ¿no? Ese es el problema. Porque, digamos, sabíamos lo que iba a hacer la bancada de Antauro en ese Congreso. Yo me imaginaba que iban a estar más aislados del resto de bancadas. Entonces, ese es un problema. El segundo problema es el no terminar de entender la figura de la vacancia, ¿no? Yo recuerdo en el proceso anterior algunos congresistas diciendo que votaban a favor de la admisión para que el presidente tenga la oportunidad de ir al Congreso a explicar. Y ahí lo que hay que decir es, no existe la interpelación presidencial, ¿no? Como no existe la censura presidencial. Si quieren las ponemos, ¿no? Las discutimos o pasamos a un régimen parlamentario, puede ser un debate constitucional muy interesante de reforma política, pero hoy nuestro sistema simplemente no permite esa figura, ¿no? Y hay que respetar lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, ahí un periodista me decía, pero bueno, este caso es distinto al anterior. Y yo, sí, pero es la misma Constitución, ¿no? Y la figura sigue siendo clara. Y esto, Rosa María, quiero que quede muy claro, no es una defensa del Ejecutivo ni del presidente. Aquí hay indicios graves, la investigación tiene que continuar, tenemos todos que garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, pero tenemos que defender la Constitución,
¿no? Y aquí no importa quién sea el presidente. Aquí lo que se está protegiendo son principios y valores recogidos en un régimen político que es el que tenemos en el país. Entonces yo espero que esto, digamos, no prospere, pero la cantidad de tiempo, Rosa María, y el tiempo no es solo tiempo, ¿no? Que ya es un bien escaso. El tiempo son recursos, el tiempo es espacio que no le dedicamos a otros temas. La cantidad de tiempo que estamos dedicando a esto en medios de comunicación, en el propio Congreso, recordemos cuánto toma cada una de las sesiones de debate de estos temas. Es tiempo que dejamos de destinar a otros temas importantes en medio de una pandemia y en medio de una situación económica complicadísima. O sea, yo lo mencioné en mi discurso la vez pasada, el día que se votó la primera vacancia, la tercera vacancia, lo mencioné claramente, ¿no? Que es, uno lee el discurso en el Politeama de González Prada y lo que se imagina es cuál va a ser el discurso del Politeama de aquí a unas décadas, evaluando lo que fue el comportamiento político durante la pandemia de la clase política. No va a ser muy amable con nosotros, ¿no? No, para nada. Yo lo he dicho varias veces, este Congreso del cual se esperaba todo, sí, todo, claro, porque era un Congreso corto, venía con una propuesta de reforma política bajo el brazo, venía para corregir los errores del Congreso pasado, y no ha estado a la altura pues de ninguna de las tareas, lamentablemente. Todavía tiene tiempo, pero lamentablemente en reforma política no estuvo a la altura. Ese espacio ha quedado botado para atrás, ¿no? Para adelante vamos a ver si se puede hacer algo. Te voy a decir algo bien polémico, Rosa María, así que para que tengas tu titular. Creo que uno de los principales aportes, paradójicamente, uno de los principales aportes que puede dar este Congreso es el retorno a la bicameralidad. Creo además que lo que se rechazó en el referéndum el 2018 fue una bicameralidad con trampa, ¿no? Claro. Con un tema clandestino, que era la cuestión de confianza, y eso fue lo que hizo que las encuestas se voltearan, ¿no? Así es. Yo sí creo que hay un ánimo de poder revisar la figura, y creo que ese podría ser un gran aporte, porque además, Rosa María, tiene que ser un Senado, y me adelanto al debate que vamos a tener en un par de semanas en el Congreso, con un Senado elegido por distrito electoral único, claro, y sin voto preferencial. ¿Por qué? Porque esto hubiese no solucionado, pero hubiese aliviado muchas de las crisis políticas del 2016 al 2019 y de las actuales. Porque tenemos una Cámara Baja, como es pequeña, y con un sistema de circunscripciones también con sus limitaciones, tiende a sobrerepresentar bancadas. Así es. Y al sobrerepresentar bancadas genera anomalías políticas, como por ejemplo que el fujimorismo, con 33% de los votos en 2016, tuviese 66% de los escaños, o ahora, ¿no? Donde la bancada del Partido Morado no le fue tan mal en el porcentaje general, pero a nivel de escaños fuimos la última bancada y otras bancadas con menos porcentaje sacaron más. Si tienes un Senado elegido por distrito electoral único, sin voto preferencial, ahí lo que tienes es el porcentaje exacto de escaños. Entonces, si tú sacaste 33% de los votos, claro, en la Cámara Baja puede haber una anomalía, pero en la Cámara Alta vas a tener 33% de los escaños. Entonces, esto va a generar un balance que puede ayudar. No hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Pero el problema es que vamos a tener un Senado, pero por todos los incentivos perversos. La única razón por la que vamos a tener un Senado, probablemente, es porque estos congresistas están buscando una reelección en algún lugar. Es por crear más puestos de trabajo para la clase política. Y es el peor de los incentivos. No me importa que sea ese el incentivo con tal de que lo aprueben. Yo también estoy a favor de la bicameralidad. Yo sería incluso partidario que se ponga una disposición final y transitoria que no nos permita postular si es que esto va a generar algún tipo de problema. Sospecho que no va a ser muy popular, pero en todo caso, Rosa María, yo creo que este tipo de reformas institucionales
tienen que ir más allá de lo que pase 1 o 2 años y tiene que tener una mirada de qué es lo que conviene. Estamos desde el año 2000, desde la Comisión de Bases de Reforma de Paniagua, desde el proceso de reforma constitucional de Henry Pease, intentando volver a la bicameralidad, y siempre, en todo ciclo, se gana momentum y se cae al final. Entonces siento que ya solo con eso, este Congreso podría pasar a la historia y tener un aporte estructural a la democracia del país. Ojalá, porque hasta ahora 0 balas, ¿ah? Hasta ahora vamos mal. Los 9 partidos que están hoy representados en el Congreso llegan muy mal a las elecciones el próximo año. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo estoy como invitado en uno de los partidos, sí, y soy un buen invitado. A mí no me botan de la casa, ayudo a lavar los platos, no comento infidencias, pero creo, y lo que yo veo en la casa que me ha invitado, que es el Partido Morado, veo un esfuerzo de intentar hacer las cosas bien. Con errores en el proceso, recordemos que es la primera vez que el partido tiene una bancada, por supuesto, pero veo mucha buena fe, Rosa María, y eso en política es muy importante, y ánimos de escuchar, y ánimos de corregir. Es una bancada que pese a algunas votaciones disonantes, ha tenido una disciplina en los últimos tiempos que creo que es importante. Votaciones disonantes ha sido un desastre. Pero nos compramos los pleitos, nos hemos comprado el tema de la educación, nos hemos comprado... ¿Qué le parece que solamente 3 personas en todo el Congreso voten por una ley manifiestamente inconstitucional, como agujerear la caja fiscal de la manera tan salvaje que lo hacían con la norma de ONPs? Solo 3, uno usted. O sea, como yo decía, 3 justos en Sodoma. Esto es una locura. Tanto que el Ejecutivo ha observado la ley, tanto que todavía el Congreso no insiste en esa ley, porque sabe que es un desastre. Y ahí estuvieron sus colegas de Partido Morado. Pero votaron y una persona sensata como el señor Sagasti sí, se abstuvo. Yo decía, no puedo creer. Mi posición en el tema es clara y conocida, pero yo creo que el balance es un balance positivo, ¿no? Es una bancada que se ha comprometido con la reforma política, que se ha comprometido con la reforma social, que no nos hemos olvidado, Rosa María, de los compromisos de esta campaña, ¿no? Recordemos que este iba a ser el Congreso reformista, y por eso fue que votó el gente, ¿no? Entonces yo entiendo que estemos en una pandemia y que esto complica las cosas, pero tenemos que... Al lado de las otras tienen momentos pues de brillante, o sea, por comparación, claro, brillan, ¿no? Porque claro, nos hemos comprado con cada, por ejemplo, el tema de Escazú, que es un tema que vamos a conversar, sí. Y en general, a mí yo me siento cómodo en la bancada, sigo como invitado y continuaré como invitado hasta el 26 de julio del 2021, pero me gusta cómo se está trabajando al interior. A ver, vamos a ver las objeciones a Escazú. Yo voy a asumir la posición de los malos, ¿ok? De los que se oponen. La primera objeción es la siguiente, mire, todo lo que está en el acuerdo, que está muy bien, ya está en la legislación interna peruana. Es decir, con participación, tenemos consulta previa, esto está legislado en el Perú. Defensa de los defensores ambientales, por supuesto que tenemos, está en el Código Penal, o sea, la mayor defensa está justamente en perseguir a los que los persiguen. Entonces, todo lo que está en ese acuerdo, el Perú ya lo tiene. ¿Por qué hay que firmar un acuerdo para hacer redundante lo que ya tenemos? Porque hay varias cosas, ¿no? Porque claro, uno podría terminar asumiendo esa posición respecto a una serie de tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Hay, por ejemplo, pendiente en el Congreso, por un tema vergonzoso, hace 3 años, está pendiente la Convención Interamericana de Derechos del Adulto Mayor. No, entonces, claro, lo que muchos pueden decir es, oye, pero ya los adultos mayores están protegidos en nuestra Constitución. Va más allá que eso, ¿no? Primero, porque muchos de los derechos o muchos de los estándares que se ponen a estos derechos actualmente son estándares legales.
Esto quiere, de norma legal, digamos, norma de rango de ley, que podrían ser modificadas mañana por el nuevo Congreso porque se sostiene que se quiere dinamizar la economía o cualquier argumentación. Entonces tú, al poner estándares en tratados internacionales, obligas a que estos se mantengan en el tiempo. Vuelve más difícil el hecho de poder bajar los estándares legales. Ese es un primer paso que creo, además, en lo personal, que ayuda a transmitir un mensaje de seguridad jurídica y de predictibilidad, porque estás como estableciendo un compromiso mayor, pongámoslo en términos más sencillos y menos legos. Ese sería un primer aspecto. El segundo es que Escazú, si bien nosotros tenemos reconocido el derecho de participación, el derecho de acceso a la justicia, por supuesto, el derecho de acceso a la información pública, lo que hace, sí, lo señala expresamente para temas ambientales y toma en cuenta a población vulnerable, ¿no? Entonces, hay un mayor nivel de detalle que el que puede existir en el desarrollo de estos derechos en normas generales. Entonces, eso también es un aporte. En el tema de defensores ambientales, lo que te dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Comisión Interamericana como la Corte, como nuestra Defensoría del Pueblo, es que sí se requiere una norma específica de protección, dada la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. En lo que va del año, a 5 defensores ambientales asesinados, casi todos ellos en nuestra Amazonía. Pero por ejemplo, Alberto, pero tomando ese ejemplo, ¿ok? Tenemos un caso ahorita en Madre de Dios. O sea, el acuerdo no va a sustituir a la justicia penal, ¿no es cierto? No, pero lo que permite el acuerdo... Han atrapado a los presuntos asesinos, ¿ok? Pero el problema es que ya el juez les dio comparecencia simple. O sea, están libres. Los acaban de atrapar. Y ese es uno de los casos más cercanos a la justicia que tenemos, porque nosotros ni siquiera sabemos quiénes fueron y han pasado años, ¿no? Pero lo que establece nuevamente es el estándar, ¿no? Entonces ya no solo es una obligación moral que tiene el Estado peruano respecto a tener toda una normativa para defensores, sino que ahora tienes un compromiso internacional. Entonces, por ejemplo, necesitamos tener protocolos claros de la policía para la actuación. Necesitamos tener una ley que hable y que desarrolle, para empezar, quiénes son defensores ambientales. No, un asusador no es un defensor ambiental. Un defensor ambiental es una persona que efectivamente en su acción demuestra desde sociedad civil o incluso desde el Estado, porque puede ser un guardaparques, una acción concreta para proteger un ecosistema o un elemento de la naturaleza. Entonces, sí implica un aporte, porque además, Rosa María, los tratados internacionales nunca deben verse solo desde el Estado, ¿no? Un tratado internacional implica una mirada multilateral. Entonces, el Perú, desde hace varios años, desde la génesis de Escazú y durante su desarrollo, ha tenido un liderazgo regional. ¿Tenemos estándares ambientales más altos que otros países de la región? Sí. Vamos a asumir una posición de liderazgo que haga que toda la región mejore sus estándares. Entonces, ha pasado una cosa desconcertante. Le decimos a los países de la región, hermanos, tenemos que avanzar, el tema ambiental es un reto regional, propongo esto, bacán, vamos avanzando, y de repente empieza una campaña en contra y Cancillería se queda muda. Y no solo se queda muda, Rosa María, sino que esta campaña ha sido una campaña que busca dejar muy mal parado a los funcionarios públicos que han negociado y que han ayudado a Escazú. A una Cancillería que nuestra Cancillería es probablemente una de las más profesionales de la región, ¿no? Y se ha dicho que esto afecta a la soberanía, que esto, en fin, una serie de barbaridades. Y Cancillería y el Ejecutivo, en vez de salir a defender a su gente, bueno, este es un debate que tendrá que darse en el Congreso. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo queda el liderazgo ambiental del Perú en la región. Ahora, ¿cuál ha sido el papel? ¿Y el Ministerio de Ambiente qué papel ha tenido en esto? También, hasta la ministra Muñoz
había un compromiso clarísimo. No claro, clarísimo. Lucía, podemos ir retrocediendo en el tiempo y había un compromiso muy claro. Súbitamente el Ejecutivo decidió que esto cambiaba, se produjo justo con los cambios ministeriales de los últimos tiempos, y a mí me preocupa, digamos, no a nivel nacional, en fin, pero internacionalmente esto golpea la imagen del Perú. Uno no puede construir prestigio tratando de liderar una agenda ambiental y tener una causa regional y de repente decir, mejor ya no. Eso Ahora, eso perjudica la confiabilidad en el liderazgo regional del Perú. vamos por partes. Desde el punto de vista ideológico, el tema ambiental debería ser neutral. Exactamente. A todos nos conviene, seas de derecha o de izquierda, vivir en un mundo más limpio y mejor. A mí me han acusado de comunista, Rosa María. Pero lamentablemente el tema ambiental, como otros temas, ha sido tomado por las banderas de la izquierda en el mundo. Y eso genera una relación antagónica, lamentablemente. Entonces, y por eso, Rosa María, al igual que la agenda LGBT, al igual que la agenda de comunidades indígenas amazónicas, y al igual que muchos de los temas que he tocado desde el 2016 como congresista, estoy tratando de demostrar que son temas de derechos humanos, que son temas además de los principios liberales y liberales progresistas en los cuales yo creo, y que no deberían ser patrimonio de un sector político. Quienes nos reconocemos como liberales o quienes están en una posición de centro o incluso de centro-derecha, no pueden permitir que se identifiquen temas de justicia, temas de libertad, temas de derechos humanos con una agenda política de izquierda. Acá hay una inmensa responsabilidad y creo que además de ese tema, tenemos que de una vez romper esta falsa dicotomía entre medio ambiente y economía, ¿no? Esto en el mundo está absolutamente claro, ¿no? Pero quedémonos un poquito en esto de derecha, izquierda y ambiente. Usted ha puesto un magnífico ejemplo. O sea, nadie más perseguida que la comunidad LGTB en la Cuba de Castro, ¿no? Sino que lo diga Reinaldo Arenas, ¿no? Y otros muchos escritores que han escrito sobre el tema. Así es, nada más perseguido. O sea, que no es verdad que la izquierda favorezca a la comunidad LGTB. Hay que ver lo que les han hecho en Rusia, hay que ver lo que les han hecho en Cuba, hay que ver, bueno, igual con dictaduras conservadoras de derecha, exactamente igual. O sea, le han pasado pésimo en los dos mundos. Así es. Eso debería ser también una lección en temas ambientales, sin embargo no lo es. O sea, la apropiación de esta agenda por la izquierda hace que simplemente no haya... No lo es, Rosa María, a nivel político. Porque a mí lo que me ha pasado, yo en mi segundo libro, No retiro nada, que pueden conseguir en Editorial Planeta, está en todas las librerías, el Virrey tiene un gran sistema de delivery. Unas cosas que yo lamentaba es que en mi primera gestión parlamentaria, mi impulso de agenda ambiental había sido limitado por la coyuntura en la que estábamos, ¿no? Soy uno de los autores de la ley que restringe el plástico de un solo uso y ayudé a impulsar unos temas más. Y bueno, ahora me estoy sacando el clavo, soy presidente de la Comisión de Cambio Climático, estoy impulsando más normas ambientales, y una de las cosas que he encontrado es que, claro, a nivel político el tema ambiental es cierto, es en su mayoría impulsado por un sector de izquierda, pero no pasa lo mismo en el sector privado. Hay todo un nivel de sociedad civil, pero también de empresa privada, sobre todo con líderes jóvenes en sus 40, en sus tempranos 50, que tienen el tema clarísimo, y que tienen el tema clarísimo con conceptos como economía circular, desarrollo sostenible, que tienen claro cuál es el impacto que debe tener una empresa. Hay una cosa que está teniendo mucho impacto, Rosa María. De hecho, yo tengo un proyecto de ley que espero pueda aprobarse este jueves, porque tiene dictamen por unanimidad en 2 comisiones del Congreso pasado. Imagínate lo bueno que es ese proyecto, que en el Congreso pasado me lo aprobaron por unanimidad, que es para las empresas B, empresas de triple impacto. Son empresas que no solo buscan el lucro, que está bien, es uno de los fines de la empresa,
sino que busca tener un impacto positivo en el ambiente y en la sociedad. No tienes idea, Rosa María, la cantidad de empresarios, de emprendedores sociales que hay en el país buscando esta figura y sin que haya una figura normativa, impulsándola en la práctica. Entonces, no, digamos, la conciencia ambiental en la sociedad, afortunadamente, es más grande que una sola ideología. ¿Qué pasó ayer? Cuéntenos un poco qué pasó en la Comisión de Relaciones Exteriores. Ustedes llegaron premunidos de todos estos argumentos y se quedaron solos, como siempre. Sí, fue una goleada, ¿no? En contra. 9 contra 3. Claro. Claro, nosotros, digamos, venimos impulsando, para empezar fue un compromiso de campaña. Yo en campaña me comprometí con impulsar el acuerdo de Escazú y los comprometí. ¿Quiénes son los tres que estuvieron a favor? Partido Morado. Somos Perú y Frente Amplio. Ya. Entonces, claro, pero es raro que otros partidos que dicen tener una agenda ambiental, ¿qué argumentos esgrimieron? O sea, ¿qué dijeron? ¿Esto es peligroso? ¿Esto es malo? Hay, digamos, hubo toda una campaña muy bien organizada, Rosa María. Esto no ha sido espontáneo, ¿no? Ya tocará en un momento ver bien cómo se organizó y quién la organizó. Una campaña de meter miedo, ¿no? De esto afecta a la soberanía. Porque además, este es un congreso, mucha gente dice, no, es la CONFIEP. Este no es un congreso que le dé mucha bola a la CONFIEP, ¿no? Eso es lo que dice así es, no. Que Podemos, que Acción Popular le dé bola a la CONFIEP, no creo. Entonces, ¿cuál es el tema? Jugaron bien la campaña de desinformación, porque entre otras cosas lo que decían es que esto iba a regalar nuestra Amazonía. ¿Qué? Entonces, claro, así es, que este acuerdo de Escazú, que cualquier persona que nos esté viendo o escuchando puede entrar en Google y poner acuerdo de Escazú y leerlo, no tiene una palabra sobre la Amazonía y tiene más de un artículo donde se habla del respeto a la soberanía de cada estado. Porque pues habría que estar loco, y habría que estar loco todos los países que ya lo ratificaron, que son 9, más los 3 que lo van a ratificar de aquí a fin de año, tendría que estar locos pues para regalar su soberanía. Pero no, esa fue la campaña, una campaña muy bien orquestada, con diferentes voceros, con organizaciones que iban apareciendo. ¿Qué opinas contra el argumento de esto va a limitar la explotación económica de la Amazonía? Yo creo, Rosa María, y es algo que es un argumento que se ha usado poco, que este no solo es un tratado de derechos humanos, este es un tratado que lo que permite es mejorar la competitividad del país. O sea, nadie que vea los últimos 20 años puede decir, oye, nuestro sistema de explotación de los recursos naturales está perfecto. El nivel de conflictividad social es muy grave, no solo porque no permite explotar algo que se ha planeado, y con eso se afecta la seguridad jurídica y la predictibilidad, sino que enrarece el clima de inversiones. Si yo soy un inversionista internacional y digo, oye, quiero invertir en temas de recursos naturales en el Perú, basta con que entres a internet para que veas todos los procesos paralizados, toda la conflictividad. Entonces, lo que buscaba Escazú es, por un lado, transmitir un mensaje hacia afuera, un mensaje hacia los inversores, hacia terceros, y también fortalecer la institucionalidad ambiental. Porque no solo es, digamos, el fortalecer los derechos que están ahí, sino también fortalecer la fiscalía ambiental, fortalecer el poder judicial. Digamos, para ponerlo en términos bien burdos, ¿el acuerdo de Escazú impide la explotación de hidrocarburos? No. ¿En la selva? No. No. ¿Impide la explotación maderera? No. Tampoco. ¿Impide cosas que, digamos, son económicas, ¿no? ¿El transporte fluvial? Tampoco. O sea, y es más, hacer ninguna prohibición. Y es más, Rosa María, yo creo que el espíritu de Escazú, por ejemplo, ayuda a evitar que la simetría de la información genere caldos de cultivos donde van asusadores o personas con agenda política a levantar el pueblo contra un proyecto. Porque si la gente tiene la información, ¿cuántas veces hemos visto conflictos sociales en temas ambientales, Rosa María, donde el factor central era la asimetría de la información, la falta de información clara y adecuada en momento oportuno? Entonces, y por ejemplo, mire, ayer me han mandado, para que vean lo que es la asimetría de la información, una
no voy a decir todas las cifras, ¿no? Las cifras de lo que ha puesto la minería peruana en la pandemia. Por poner una cifra, 24 plantas de oxígeno. 24. Solo la minería. O sea, es más de lo que ha puesto el Estado. 24 plantas de oxígeno nuevas a nivel nacional. Y eso, claro, no lo van a decir ellos, ¿no? Pero no se dice. Pero cuando viene el conflicto, claro, te vuelves a tirar piedras, pero no sabes. Rosa María, y hay un tema muy, muy preocupante, ¿no? Yo empecé ayer mi participación en el tema de Escazú, señalando que era particularmente, digamos, sensible el tener una discusión ambiental en medio de una pandemia cuyo origen es zoonótico, cuyo origen está en la relación del ser humano con ecosistemas y con especies silvestres. O sea, es nuestra irresponsabilidad con el ambiente la que no se ha llevado a esto. Pero claro, alguien me comentaba, oye, lindo tu discurso, pero sí sabes que según las encuestas el 70% de la gente piensa que esta pandemia se inició en un laboratorio, ¿no? Entonces hay un tema de cómo logramos dar información veraz y oportuna y científica y evidencia que resulta un reto no solo político, sino un reto de las democracias en el mundo. Lo estamos viendo en las elecciones norteamericanas, lo hemos visto con el Brexit en el Reino Unido. Claro. O sea, las personas que han votado en contra lo han hecho porque tienen miedo. O sea, no porque sean malas, no porque quieran... No, yo creo que sí, y además ha habido muchos esfuerzos de escuchar voces distintas. Manuel Pulgar Vidal estuvo brillante en su participación en el Congreso, Lucía Ruiz, estuvo también Iván La Negra, personas pues que no han venido a este barrio ambiental ayer, ¿no? Brillantes. Pero también pues hay un tema difícil, que es que tú tienes una campaña sistemática de desinformación sobre Escazú, un sector que mira con sospecha el tema ambiental, con lo cual está dispuesta a escuchar estas campañas, y un ejecutivo que decidió, este no es mi chifa, por más que lo he estado cocinando los últimos 3 años, y se quedó mudo. Entonces se da pues la fórmula para que pase lo que pasó, ¿no? Ahora, nosotros hemos presentado con Somos Perú y el Frente Amplio y bueno, el Partido Morado, voy a decir el nombre porque es mi bancada, hemos presentado un dictamen en minoría, que es un acto más simbólico, político, pero que sí espero pueda servir para que el próximo Congreso vuelva a ver el tema y que sea un referente. Y que este sea un tema presente en la campaña, junto con la agenda climática. Y que no sea, pues, un candidato presidencial sembrando un arbolito en alguna zona del país, ¿no? Yo creo que tenemos la obligación en temas ambientales de aterrizar lo más posible las preguntas que le hagamos a los candidatos. Entonces, por ejemplo, a partir de ahora, una pregunta a todos los candidatos, así como ahora a todos se les pregunta sobre matrimonio igualitario, ¿usted ratificaría el acuerdo de Escazú o no? Y a ver qué dicen, ¿no? Ahora, y entonces probablemente no lo han leído y no saben de qué se trata. Va a ser difícil, va a ser un examen duro. ¿Eh? La voy a poner en mi cuestionario, pero va a ser un examen duro. El problema es ese, que la mayoría de la gente no entiende de qué estamos hablando. Y no entiende por qué es tan importante. Y no entiende por qué hay tanta pelea. O sea, se ha convertido en tótem, ¿no? Se convierte en un tótem, ¿no? O sea, ya lo puedes tocar, ¿no? Porque es sagrado. Entonces, no se toca. Y entonces, ¿por qué? Y además, el Estado peruano firma tratados a nivel de cancillerías y acuerdos a nivel de cancillerías por montones. Muchísimo. Muchísimo. O sea, nunca le dan tanta importancia a estos temas. Algo hay ahí ideológico, político. Claro, a gente... Hay un tema sintomático. Hay que decir, a un general como Wigovich le hablas de la soberanía y dice, no se toca, ni siquiera se pone a pensar, ¿no? Es la soberanía sagrada, ni siquiera se pone a leer si se toca o no se toca la soberanía. Es un buen ejemplo. El colega Wigovich, yo las veces que he conversado con él en el Congreso, se ha comportado de primer nivel. Un caballero en el trato directo. Le expliqué un tema el otro día, lo logré convencer, con lo cual es una persona dispuesta a escuchar al otro,
tiene, por supuesto, posiciones muy firmes también y es parte de su mirada de la vida. Entonces, que él tenga una posición contraria a Escazú, digamos, no habla mal de él, me parece, sino habla de un debate que no se ha desarrollado de la manera más adecuada por distintos actores, porque estoy seguro que él hubiese votado a favor si es que el debate se hubiese desarrollado con estándares, digamos, más claros, ¿no? Es como el tema de los transgénicos, congresista. 104, o sea, había un tema para debatir. Hay varios científicos peruanos que dicen, oye, esto en la moratoria, en principio está bien, porque si no sabes qué hacer, mejor es ser conservador por ahora. Pero hay un debate científico detrás sobre si conviene o no conviene, y no hemos escuchado nada del debate científico. Y una cosa que es bien frustrante, Rosa María, que es, nosotros habíamos preparado, yo como sabes, voté en abstención, claro. Porque es bien frustrante no poder lograr que el debate signifique algo, ¿no? Entonces nosotros habíamos llevado un texto sustitutorio que tenía varios elementos, ¿no? Uno era, oye, 15 años, mantengámoslo en 10 claro. Y que se pueda revisar en 5, pero que la moratoria sean 10 años. Segundo, pongamos un claro deber de información del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura al Congreso. Anualmente tienen que ir, porque hay un montón de chamba que tiene que hacer el Ejecutivo, ¿no? Tiene que, por ejemplo, habíamos puesto que tenían que informar de los avances en el diseño e implementación del ordenamiento territorial ambiental que garantice la conservación de los centros de origen y biodiversidad, avances en la implementación del programa Biotecnología y Desarrollo Competitivo, etcétera, etcétera. Habíamos puesto también que se pueda permitir de manera controlada, porque sí se permite hoy la investigación con transgénicos, es fundamental para lo que va a venir en el mundo, pero que se permitiera controladamente en campo, porque ahora solo se permite en espacios cerrados. Nada de eso fue siquiera discutido. y es más, la respuesta fue, no, eso puede ponerse en el... Literalmente me dijeron, los aportes del congresista de la UNDE pueden ponerse en el reglamento. No. Entonces... Y no se permitió, que es algo que también pidió Francisco Sagasti, a mí me pareció absolutamente natural y esperable, que haya un dictamen de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, claro, donde es espacio natural para escuchar la ciencia. Entonces no podemos, por un lado, decir, sin ciencia no hay futuro, la importancia de la evidencia, y por otro lado, en determinados temas, negarnos a escuchar y negarnos a debatir. Yo creo que la posición de consenso al final iba a ser por una moratoria inteligente, como la que estábamos planteando. Es lo que decía, si no sabes qué hacer, hay que ser conservador, estamos de acuerdo, pero, digamos, el Perú es el país pionero en la humanidad en hacer modificación genética de semillas. Claro. O sea, tenemos 5.000 variedades de papa, no salieron del aire, salieron de la mano humana que durante miles de años trabajó la papa. O sea, el Perú ha sido absolutamente genial, o sea, como legado prehispánico en materia de cultivos. Y ahora, nuestra investigación en biodiversidad va a ser uno de los valores competitivos como país en las décadas a venir con el cambio climático. O sea, nosotros podemos volver a salvar al mundo de la hambruna, como lo hicimos ya en la época de los incas. Pero tiene que permitirse la investigación aplicada. Exactamente. Porque si no hay investigación aplicada, yo puedo sentarme en un laboratorio y construir una papa nueva, pero necesito aplicación. Pero hay climas, etcétera, y controlada. Además, yo les decía, si quieren pongámosle hasta candados irracionales, ya que es una cosa dificilísima, pero que sea posible, porque ahí está, sospecho, uno de nuestros valores diferenciales en las próximas décadas. Lo más dramático de todo es que no se le informa a la población que todos consumimos transgénicos todos los días. Toda la soya que consume el Perú en muchísimos alimentos de la industria alimentaria es soya transgénica. No existe casi en el mundo soya natural. Toda es transgénica. Entonces, hay muy mala información sobre la gente. Si nos damos cuenta, Rosa María, creo que un hilo conductor de todos los temas que hemos tocado esta mañana
es la precariedad de nuestro debate público, ¿no? Y, por ejemplo, uno ve en Colombia, en Chile, y tienen muchísimos problemas, muchísimos problemas y muchísimos retos y muchísimas equivocaciones, pero hay un nivel de debate público distinto, con un mayor nivel de profundidad. Y no tiene que ver con cómo se consume la información, con el medio, digamos, es Internet, redes sociales. Internet, redes sociales lo que hace es vuelve más eficaz tu nivel de comunicación, pero no eleva tu nivel de comunicación y discusión. Entonces, hay un esfuerzo que hacer y una reflexión que hacer de cómo logramos en el país que el nivel de la discusión pública, el nivel de la conversación se eleve. Porque si no, esta precarización de la política y de la acción pública va a continuar, y no es un problema de personas. Hay personas que les dicen lo siguiente: transgénico, ni hablar. Esos son los transgéneros, ¿no? Se van a cambiar. Claro, tal cual. Tal cual. Entonces, ¿qué podemos discutir? Pues ya tú dices, ay, Dios mío. Seguramente no sabes la cantidad de mensajes que recibí. A veces pasa, me despierto temprano en la mañana, cojo mi celular y me sorprendo, ¿no? Un día cogí mi celular y tenía todas las redes sociales bombardeadas de mensajes que tenían un montón de emojis de ovejas. ¿Ya? Y decía, ¿qué ha pasado? Entonces me termino de despertar, veo el mensaje, y es que se había aprobado una norma declarativa absolutamente inocua sobre el tema de la vacunación, que había sido interpretada en redes sociales como, no sé por qué, como vacunación obligatoria para niños en el tema del COVID. Que para empezar no hay vacunas y no se están diseñando vacunas para niños de temas de COVID, simplemente no hay. No había, cogí un par de mensajes y traté de explicarles, pero han leído el texto, no había manera. Ahora usted es una oveja de los grandes intereses, con mis hijos no se van a meter. Muy, digamos, da risa el contenido, ¿no? Y uno toma la broma, pero hay un problema de fondo muy grave, ¿no? Que es qué calidad de democracia podemos tener cuando no hay la capacidad como sociedad de procesar la información, de reflexionar y de debatir sobre la misma, ¿no? No, si hay gente que toma dióxido de cloro y el 70% del país cree que los chinos inventaron un virus en un laboratorio, ¿cómo podemos tener un debate científico? Bueno, el Congreso en ese sentido ayer sí expresó ser un espejo de la población. Simplemente dijeron 15 años, 15 años. Ahora, antes de irnos, congresista, hay un tema que quedó del Congreso pasado. Yo he tenido en mis manos el informe de la comisión que usted presidió sobre abusos sexuales en organizaciones, ya sea la iglesia u otras, ¿no es cierto?, en organizaciones jerárquicas. Y este es un tema bien importante porque creo que es la primera vez que se hace un estudio de algunos problemas y de conclusiones que se pueden extraer para un tratamiento legislativo a futuro. ¿No se va a discutir nunca su informe? ¿Alguien lo quiere ver en este Congreso? No, yo estoy convencido de que se va a debatir. Justamente es uno de los temas que, digamos, que parte de mi compromiso político, ¿no? Fue un trabajo de más de un año, tiene 200 recomendaciones al Estado peruano. No es el informe de un caso, es el informe de una problemática. Y es más, una de las cosas que además aprobado por 5 votos a favor y una abstención, o sea, fue un éxito la aprobación del informe. Y creo que establece además, modestia aparte, porque además no es mi informe, es el informe de la comisión, de un equipo técnico de primer nivel maravilloso, establece una línea de trabajo que creo que podría dar luces de hacia dónde deberían ir las comisiones investigadoras del Congreso de Perú. No centrarnos solo en casos específicos, sino en problemáticas. Entonces, por ejemplo, uno ve el caso Lavallato y está muy bien que hay una comisión Lavallato, pero también hay una comisión sobre la contratación pública, ¿no? Y investigar el tema y hacer recomendaciones. Entonces, yo sí espero, Rosa María, que este tema pueda entrar en debate pronto.
Mire, si no entra en debate, que puede pasar, o no se aprueba, que puede pasar, hay un antecedente muy antiguo, que es la Comisión Ames en el caso de los penales. En el caso de Alan García. ¿Y qué hicieron? Hicieron un libro, lo publicaron, yo lo tengo acá. Y entonces le recomiendo que si nadie le da bola, publique el libro. Y ahí se le van a dar mucha bola, porque el documento es muy bueno, yo lo he leído, tiene mucha información, pero además tiene, como dice, una línea de trabajo de qué hacer con instituciones jerárquicas cerradas, donde no hay controles, con la vida de los niños que son abusados sexual, física y psicológicamente. ¿Por qué no lo publica? Públicalo como libro. Yo creo que Planeta... Todavía está en el espacio del Congreso, todavía además está bajo reserva, con lo cual tiene que verse en el Consejo Directivo, se levanta la reserva y pasa al Congreso, y yo estoy convencido que se va a ver, y que se va a culminar este proceso, ¿no? Y además que los colegas van a entender el tema, porque incluso había propuestas de políticas públicas, hasta un proyecto de ley bastante audaz sobre el tema. Entonces, yo estoy convencido de ello. Y creo además que tenemos la obligación como Congreso que no dejar que la coyuntura o la urgencia nos quite el foco también de temas importantes. Claro. Ahora, esto como está ahí, si al 28 de julio del próximo año no lo aprueban, o no lo debaten por lo menos, públiquelo como libro. Es un insumo muy útil. Sí, sí, no, porque además mucha de la información es información pública, ¿no? Entonces podría ser una buena síntesis y publicarse algo interesante. Claro, una edición para divulgación popular. Claro. No, pero yo espero que este tema, el tema del abuso de menores, también esté presente en la campaña. Y es difícil, pero tenemos que lograr que esta sea una campaña aterrizada. No basta con que un candidato te diga que está a favor de la niñez. ¿Cómo? No basta con que nos digan que están a favor del ambiente. ¿Cómo? No basta con decir derechos para todos. ¿Qué derechos para quiénes y cómo? ¿No? Está usted poniendo el estándar muy alto. Con que me digan los parlamentarios que por ley no se pueden modificar contratos, no sabe cómo hemos avanzado. Ya con eso ya es como, y con que me digan que no tienen iniciativa de gasto y que por ley no crean gasto público, ya con eso también hemos avanzado como 1000 kilómetros, ¿ah? Porque este Congreso, esas dos cositas todavía no las entiende, ¿ah? Esas dos nomás todavía no las entiende. Y hay una responsabilidad también de los partidos políticos de lograr, digamos, mínimos, ¿no? Mínimos en los cuales podamos tener debates y conversaciones, que implica también cuáles son los mínimos constitucionales que debemos respetar todos, ¿no? Claro, porque lamentablemente hay algo, como usted dice, si tienes un partido que propone la pena de muerte y propone salirnos de la Convención Interamericana y que propone amnistía para su líder golpista, bueno, pues estamos locos todos, ¿no? O sea, simplemente así no podemos conversar. Hay no negociables, ¿no? Hay algunos no negociables. Hay no negociables y hay también una responsabilidad de cómo emitimos nuestros votos, ¿no? Que queda claro. Me parece que además que tenemos que romper esta idea de que todos los candidatos o todos los políticos son iguales, porque eso siempre favorece a los peores. No todos son iguales. El tema como está hoy, las minorías están sobre-representadas y las mayorías subrepresentadas. Porque a mí no me van a decir que en el Perú, ¿no es cierto?, digamos, el FREPAP tiene el 10%, más del 10% de la representación nacional. Yo no creo que el 10% de la población peruana sea simpatizante del FREPAP. Acá, justamente por eso creo, hay dos discusiones que tener, ¿no? O sea, por ejemplo, en las elecciones del 2016, con un porcentaje de votos de más o menos un tercio, por ejemplo, Fuerza Popular sacó todos los congresistas de Lima Provincias. Claro. Hay algo en el sistema, o sea, hay algo que intuitivamente te dice, esto no está funcionando bien, ¿no? Entonces, es el tamaño del Congreso, es el tamaño de las circunscripciones, es una tarea pendiente.
problema. Es un problema. Es una tarea pendiente, pero creo que sería un gran paso el poder avanzar con el tema de la bicameralidad, para por lo menos bicameralidad con distrito único, para tener esta situación de balance, ¿no? Así es. Pero muy bien, congresista. Abel, ¿tendrás alguna pregunta del público, que nunca faltan? Bien, hasta ese momento llega la entrevista con el congresista Alberto de Belaunde, que estuvo con nosotros, como dije al inicio del programa, y a la mitad Rosa María hoy día tuvo un inconveniente. Esperamos que todo se supere y el día de mañana podamos estar ya con ella en vivo y en directo. Además, pedimos también las disculpas a nuestro invitado del día de hoy, que era el doctor Hernán Chaparro, y mañana estará con nosotros. Hasta acá llega A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Han sido ustedes muy gentiles por acompañarnos. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.